Cuando cierro la capilla por la noche, siento miles de miradas siguiendo mis pasos. Sé que puede parecer cosa de mi cabeza, pero es el tipo de sensación que solo entiendes cuando pasas mucho tiempo ahí dentro, cuando ya barriste ese suelo 1000 veces, cuando ya encendiste y apagaste cada vela más de lo que puedes recordar, cuando ya miraste dentro de los ojos vacíos de tantos cráneos que empiezas a dudar si están realmente vacíos. Trabajo aquí en el cementerio hace más de 20 años, y en los últimos 9 soy el responsable de cuidar la capilla de los huesos. Queda ahí al fondo, casi pegada al muro de la parte antigua, donde el pasto crece más rápido que el tiempo. La mayoría de las personas vienen, sacan una foto de la inscripción y se van. La famosa frase que está en la entrada: nosotros, huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos. Siempre hay alguien que ríe, hace bromas, pero yo nunca le encontré la gracia. Eso es serio. La primera vez que entré aún era nuevo en el servicio. Fue con un sepulturero más antiguo, don Evaristo. Él me enseñó dónde podía pisar, dónde no tocar y cómo apagar las velas correctas primero. Parece tontería, pero él decía que si apagaba en el orden equivocado, el lugar respiraba diferente. Yo me reía en esa época. Hoy ya no me río. Las paredes están todas forradas de hueso humano, costillas, tibias, cráneos, unos apilados, otros encajados con cuidado. Todo amarillento, oscurecido por el tiempo y por la cera derretida que salpica. Es como si el propio lugar llorara lo que guarda. Tiene un olor de humedad antigua, ¿sabes? Piedra mojada, vela gastada y a veces un fondo de cosa metálica, como hierro viejo. Pero no hay hierro ahí, solo los huesos, miles de gente que vivió, murió y fue puesta ahí, para que nadie olvide lo que la vida realmente es. La historia oficial es simple. Allá en el siglo X, los frailes franciscanos vieron los cementerios de la ciudad llenándose demasiado, y como eran religiosos, resolvieron dar un destino más piadoso. Recogieron los restos de casi 5000 personas y los usaron en la construcción de la capilla, un recordatorio de que la carne pasa, de que el tiempo se traga a todos. Es lo que repito a los turistas. Siempre que alguien pregunta, digo, esto no es maldición, es historia. Pero la verdad es que hay cosas ahí que ni la historia explica bien. Los habitantes antiguos cuentan historias que nadie gusta de registrar. Dicen que entre los huesos había condenados, gente que murió sin confesión, sin bendición, sin perdón, y que los frailes hicieron rituales para amarrar las almas y garantizar que se quedaran en silencio. Hubo monje que enloqueció, dejó los hábitos, uno hasta desapareció, según dicen, y la inscripción de la entrada dicen que era más grande, que tenía una línea más abajo, pero que fue raspada, borrada a la fuerza. Nadie sabe qué decía. Ya vi vela apagarse ahí dentro sin viento alguno, vela gruesa, firme, de repente ¡puf! Y si se apaga una, se apagan todas. Ya lo probé. La primera se desconecta y luego viene una onda, como si el aire fuera jalado hacia atrás. También hay una cosa que nadie nota, pero yo me di cuenta con el tiempo: las voces. Las voces dentro de la capilla no hacen eco, ¿cierto? Dices una frase y el sonido vuelve diferente, más bajo, más corto, como si hubiera atravesado algodón, o como si alguien escuchara y devolviera solo una parte. El otro día estaba barriendo cerca del altar y vi una gota brillando en el cráneo de arriba. Una gota real, como si fuera sudor. Fui a pasar el dedo. Desapareció como si ni hubiera estado ahí. Por eso prefiero cerrar la capilla antes de que oscurezca, pero a veces no se puede. Esa noche lluviosa necesité ir ahí dentro a verificar una gotera cerca de la pared sur. Me habían avisado por la mañana, pero se me olvidó. Solo fui a recordar después de las 7 y el agua ya debía estar escurriendo. Llevé la linterna. ¿Y qué vi?
Aún estoy intentando entender. La tormenta estaba fea. Viento empujando las puertas del cementerio, hojas golpeando la ventana de la administración. El tipo de noche en que hasta los gatos se esconden. Agarré la linterna y fui. Cuando abrí la capilla, sentí lo mismo de siempre, pero más fuerte. El aire ahí dentro cambia, se vuelve más denso, más pesado, más frío. El ruido de la llave girando en la cerradura parece golpear en doble, como si el sonido hiciera eco por dentro de huesos, no por las paredes, sino por los huesos. Iluminé el rincón de la pared sur, donde me avisaron que se estaba filtrando. Vi solo humedad en el suelo, unas gotas escurriendo por la piedra. Fui acercándome más, y la linterna agarró bien un cráneo que estaba a la altura de mis ojos. Un cráneo con una rajadura, hasta ahí normal. El tiempo desgasta, pero esta era nueva. La rajadura aún tenía polvo suelto, como si se hubiera abierto hacía poco tiempo. Estaba fresca y extraño decir esto, pero parecía caliente, como si hubiera acabado de pasar. Cuando acerqué la mano para ver, sentí el olor de incienso fuerte, antiguo, igual a ese de iglesia vieja, ¿sabes? Pero ahí nadie quemaba incienso hacía años. Di 2 pasos hacia atrás. La linterna comenzó a fallar, a parpadear. Una vela en el altar se apagó, después otra, después todas, una por una, igual siempre pasaba, pero nunca había pasado conmigo ahí dentro solo. La oscuridad fue completa, solo quedaba mi respiración. Y fue ahí que noté una cosa rara. El sonido de mi respiración estaba volviendo hacia mí, pero no de la manera normal. Era como si el eco tuviera ritmo propio, como si hubiera alguien respirando junto y respondiendo. Di un paso más. La linterna volvió a encender por segundos, y en ese momento vi sombras. Las sombras de las velas que ya se habían apagado aún estaban proyectadas en las paredes, largas, de pie, paradas y todas volteadas hacia mí. Juro, no parpadeaban, no temblaban, como si el fuego siguiera encendido solo ahí en las siluetas. Temblé, me volteé rápido y fui hacia la puerta. Pero antes de salir, mis ojos golpearon en la inscripción. Nosotros huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos, solo que esta vez había algo más. La tinta de la frase brillaba como si hubiera sido pintada en ese instante, aún mojada. Y abajo había un trazo oscuro, como si alguien hubiera borrado otra línea, un pedazo faltante, tachado con fuerza, pero aún ahí, queriendo reaparecer. La linterna se apagó de nuevo, y me fui. Salí, y cerré la puerta, y sentí un escalofrío subir por la columna. No era frío, era como si alguien hubiera soplado en mi cuello, de cerca, bien de cerca. Me quedé parado unos segundos con la llave aún en la mano, sin valor de voltearme. Solo respiré hondo y fui caminando despacio. Cada paso hacía que el suelo mojado del cementerio pareciera más hondo, como si me hundiera en lodo invisible. La semana siguiente volví al archivo muerto de la alcaldía. Comencé a husmear registros antiguos de la construcción de la capilla. La mayoría se repite, nombre de fraile, número de huesos, fechas, pero en un rincón encontré un diario. Era de uno de los monjes. Hablaba de una misa de sellamiento que tuvo que ser interrumpida porque, según él, escuchó lamentos viniendo de debajo de la capilla, lamentos largos, como gente rezando con la boca cosida. Decía que algunos huesos no querían estar ahí, que no eran del mismo tiempo, que habían sido puestos después de la construcción en una puerta lateral que hoy está sellada con argamasa. Esa puerta ya la vi, queda detrás del altar. Nunca le presté atención, pero ahora me quedo pensando si no debería. No le conté esto a nadie. Si visitas la capilla, me vas a ver ahí afuera, moviendo las velas, acomodando flores secas, limpiando la entrada. Te voy a decir lo mismo que le digo a todos. No es maldición, es historia. Pero en el fondo, yo sé
Yo sé que hay cosas ahí dentro que no tienen nada que ver con tiempo, ni con fe, ni con respeto. Son huesos, sí, pero hay algo esperando ahí, esperando por algo o por alguien. Y a veces, cuando la puerta está cerrada y todo parece en silencio, escucho como si se estuvieran levantando ahí dentro, sin carne, sin ruido, solo presencia. Tal vez la inscripción esté correcta, tal vez estén esperando realmente, pero no solo por los nuestros. En mi ciudad hasta el hierro respira. Eso fue lo que pensé esa noche en que decidí volver al cementerio. Pero para explicar el porqué, necesito retroceder bastante. Crecí en una ciudad pequeña, de esas donde todo mundo se conoce y el tiempo pasa lento. Y como toda ciudad pequeña, tenemos nuestras historias. Algunas se vuelven chiste de bar, otras nadie las dice en voz alta. Esta es una de esas. La tumba encadenada siempre estuvo ahí, bien en el rincón izquierdo del cementerio, pegada al muro, debajo de un árbol retorcido que nunca dio flor. Era una sepultura igual a las otras, si no fuera por las cadenas negras, gruesas, enredadas como serpiente. Tenía 4 argollas, una en cada esquina y los candados enormes, sin marca, como si hubieran sido hechos solo para eso. Debía tener unos 8 o 9 años cuando la vi por primera vez. Estaba con los compañeros brincando el muro del cementerio, jugando a la valentía. Había un acuerdo entre los muchachos, quien tocara las cadenas ganaba respeto, pero nadie nunca se quedó más de 3 segundos con la mano ahí. Recuerdo hasta hoy a Pedrito, el más valiente del grupo. Tocó, se puso blanco y salió corriendo sin decir una palabra. Nunca quiso contar qué sintió. En esa época escuchábamos a muchos adultos decir cosas sueltas. Doña Remedios, vecina de mi abuela, hacía la señal de la cruz cada vez que pasaba cerca del portón del cementerio. Había gente que hasta cambiaba de acera. Los más viejos decían que eso ahí era de una mujer peligrosa. Esperanza Herrera, ese era el nombre. Nunca escuché a nadie hablar de ella con certeza, solo en pedazos de frases y susurros. Unos decían que era bruja, otros que mató gente importante. Hasta había quien juraba que se reía en los velorios, incluso cuando era de su familia. Pero la alcaldía siempre decía que era todo tontería. El padre hablaba que las cadenas eran solo refuerzo, que la sepultura se había agrietado una vez y pusieron eso para que no se diera. Pero nadie creía de verdad, ni él, para ser honesto. Nunca vi a ese padre entrar en esa parte del cementerio. Después de que crecí, salí de la ciudad. Fui a intentar vida afuera. Nunca más pensé en eso. Hasta que el año pasado tuve que volver para el entierro de un tío. La ciudad estaba igual, solo más parada. El mismo silencio raro en las calles, el mismo olor de café con suelo mojado y el cementerio igualito también. Solo que una cosa me llamó la atención de inmediato. Las cadenas estaban limpias, negras, sí, pero sin un hilito de herrumbre, como si las hubieran puesto ayer. Los candados estaban ahí, pero parecían nuevos. Y juro que escuché el sonido, ese chirrido que parece de cadena arrastrándose, incluso sin viento, sin nadie. No sé qué me dio, la curiosidad, tal vez la culpa por haber salido y olvidado todo, no sé, pero volví ahí de día y de noche también. Comencé a preguntar. Fui a la biblioteca de la ciudad que solo abre 2 días a la semana. Saqué unos archivos antiguos, periódicos viejos, con olor de papel mohoso, y encontré unos recortes hablando de intento de remoción de estructura metálica del sepulcro de Esperanza Herrera. Y las fechas extrañas, 10 años atrás, 5 años atrás, 3 años atrás, siempre intentaban quitar las cadenas, siempre salía mal. Accidente, enfermedad repentina, funcionario pidiendo transferencia y había un cuaderno de tapa dura, sucio, sin identificación. Lo encontré en una caja con etiqueta de cementerio, 1980. Era como un diario de un sepulturero, parece. Escribía todo medio desordenado, con letra corrida, pero un trozo me erizó.
A medianoche la cadena se movió. Estaba cerca, solo. No fue el viento. Alguien o algo jaló desde adentro. Vi la piedra temblando. Mañana no vuelvo ahí. Leí eso unas 4 veces y por algún motivo no pude parar de pensar. Era como si tuviera que ir ahí, no por broma ni por desafío, sino porque de alguna forma yo también era parte de esa historia y necesitaba ver con mis propios ojos. Entonces, esperé la noche y ahí empieza la parte que no me gusta contar. Fui esa misma noche, esperé que todos durmieran en la casa de mi madre. Agarré la linterna de mi padre, vieja de pila, y fui a pie. El cementerio no queda lejos. Queda en una colina detrás de la iglesia, rodeado por muro bajo, reja vieja. El portón chirría, pero no cierra con llave. Nunca cerró. El suelo estaba húmedo, medio frío. Tenía olor de flor vieja, vela quemada y tierra. El tipo de olor que sentimos con el hueso, no con la nariz. Al principio fui solo mirando las tumbas antiguas, las cruces torcidas, algunas con foto, otras solo con nombre. El silencio era un silencio diferente. No era el silencio de quien duerme, era el silencio de quien espera. Tardé en llegar a la parte del rincón, donde está la tumba de ella, y estaba ahí igual. Las cadenas estiradas, las 4 argollas clavadas en el cemento, los candados gruesos, negros, solo que vivos. No sé cómo explicar, pero ¿sabes cuando la luz de la linterna pega y parece que está mojado, pero no está? Era eso. El metal brillaba, pero no era brillo de suciedad, era como si respirara realmente. Me quedé unos minutos parado. La linterna se apagó de una vez y no fue la pila. Porque cuando volví a casa y la probé de nuevo, prendió normal. Solo ahí se apagó. Pensé en irme, juro por Dios. Pero ahí escuché un ruido seco, bajo, un chasquido de hierro, como si uno de los candados hubiera dado un tirón. No se abrió, pero se movió. Me acerqué despacio. El aire se puso extraño pero caliente, después helado, un cambio brusco, como si alguien hubiera abierto la puerta de un horno y enseguida la de un congelador. Y todo sin viento, sin sonido de nada además del propio metal que temblaba. Puse la mano en la cadena. Estaba caliente, caliente como hierro dejado en el sol todo el día. Solo que era de madrugada, después se puso fría, y ahí una vibración leve, como si estuviera pulsando. Sé que parece locura, pero juro, no era solo metal. Era como si hubiera algo adentro, algo queriendo salir, pero no con rabia. Era peor. Era como si me hubiera estado esperando. Ahí vino el sonido, mi nombre, susurrado, bajo, pero no vino de afuera. Vino de adentro de la tumba, como si la piedra hablara, como si hubiera una boca ahí dentro y supiera quién soy. Retrocedí, solté todo, salí caminando rápido, tropezando en las tumbas, golpeando la rodilla en una lápida y no miré hacia atrás. No pude. Tuve miedo de lo que podía estar mirándome. Llegué a casa con la respiración cortada. La mano ardía, no de dolor, sino de una cosa que no sé explicar, como si hubiera quedado marcada, incluso sin marca alguna. Al día siguiente fui ahí de nuevo, de día, las cadenas iguales, candados, herrumbrados, ninguna señal de haber sido tocado, ninguna marca en el suelo, ni siquiera señal de que alguien había pasado por ahí. Pero sé, eso me llamó y yo atendí. No le conté a nadie, ni a mi madre, ni a mis hermanos, porque así funciona en esta ciudad. Sentimos, sabemos, pero nadie habla. Y tal vez sea eso lo que mantiene todo en su lugar. Desde entonces nunca más toqué ahí, pero cada vez que paso por la calle del cementerio, escucho. No es todos los días, pero a veces, cuando el viento para de repente y el aire se pone caliente por un segundo, se puede escuchar un chirrido metálico, lento, profundo, como si las cadenas respiraran, y de vez en cuando parece que susurran de nuevo mi nombre. Pero ahora
finjo que no escucho. Tal vez la ciudad necesite realmente que las cadenas se queden donde están y yo también. Trabajo de noche en un cementerio pequeño pegado al mar. No es un lugar que asuste a todos de entrada. Quien pasa por afuera ve solo un montón de tumbas antiguas, unos ángeles de piedra ya gastados de viento. Pero cuando la marea sube y el viento cambia, el ruido es diferente. Parece que el mar respira dentro de la tierra. Siempre empiezo mi turno a la misma hora. Llego, hago la ronda. Veo si alguna vela quedó encendida. Me gusta el silencio. El olor de tierra mojada mezclado con brisa marina. Después de tantos años, ya sé dónde cada familia enterró a sus muertos. Pero hay una sepultura que nunca olvido, una losa de piedra enorme, gruesa, que no se parece con ninguna otra ahí. Todo mundo la llama la losa de la bruja. Cuando llegué a trabajar hace años, me hablaron de ella medio riéndose. Decían que esa piedra sostiene algo que no debe moverse. Al principio historia para asustar novato, pero la piedra es realmente diferente. No es solo el tamaño. Es un tipo de peso que no es solo de piedra. Parece que nos empuja de vuelta cuando nos acercamos. Con el tiempo fui escuchando pedazos de la historia. Allá en el siglo XVI, la ciudad era solo una aldea de pescador. Había una mujer llamada Esperanza o Amparo, depende de quien cuente. Sabía de medicina de plantas, hacía té para dolor de muela, ayudaba a parturientas, el tipo de cosa que el pueblo llamaba brujería cuando daba miedo. Un día alguien murió de fiebre y le echaron la culpa a ella. El padre dijo que traía desgracia. Dicen que se la llevaron de madrugada sin derecho a vela o rezo. En el libro viejo de la parroquia, que vi una vez cuando fui a llevar unos documentos, hay un registro extraño. Habla de que en la noche del entierro, la marea subió de repente, sin luna llena ni viento para eso. Subió solo en el pedazo del cementerio donde cavaron la fosa. El padre mandó poner una piedra enorme encima para que no se levantara. Está escrito así mismo, enterrada bajo piedra de marea. Escuchaba esas cosas y fingía que era leyenda, pero hay detalles que no dejan olvidar. Ninguna planta crece alrededor de la losa, ni hierba. Todo el resto del cementerio se poda y luego nace de nuevo. Ahí no. Y cuando la marea está llena, la neblina se queda más gruesa solo en ese punto. Es como si el aire se quedara parado. Hubo una noche de invierno en que la cosa se puso seria. El viento estaba fuerte, mar bravo, marea alta. Hacía la ronda cuando escuché un sonido que no era del mar. Era un chasquido seco viniendo de debajo de la piedra. Primero pensé que fuera madera quebrándose, pero no hay madera ahí. Me quedé parado, escuchando. El sonido se repitió más hondo, como si alguien golpeara desde adentro. Volví más tarde, intentando convencerme de que era solo imaginación. La luna estaba tapada, pero la piedra reflejaba un brillo extraño, como si estuviera mojada, incluso sin lluvia. Toqué de leve con la bota, fría, más fría que el resto del suelo, un frío que subió por la suela del pie y se quedó en el estómago. Pasé días pensando, no comenté con nadie, pero la curiosidad no se iba. La semana siguiente fui tras papel viejo en la biblioteca de la ciudad. Encontré una carta antigua de un tal Joaquín, antepasado de una familia de aquí. Escribía que la mujer no era bruja para nada, que solo sabía de medicina de monte y que la envidia del pueblo hizo el resto. Decía que fue enterrada viva. El corazón se apretó cuando leí. Es como si la piedra tuviera un motivo para no dejar a nadie en paz. Volví al trabajo con la cabeza pesada. Cada vez que hacía la ronda era como si la losa me llamara. El sonido del mar se ponía más bajo cuando pasaba ahí, como si alguien contuviera la respiración. Me encontré evitando el camino más corto, solo para no encarar ese pedazo del cementerio. Pero la verdad es que no podía parar de pensar
en lo que escuché esa noche. Después de esa investigación, pasé días intentando fingir que nada había cambiado, pero cambió. Cada vez que entraba al cementerio de noche, parecía que el aire pesaba más cerca de esa losa. El resto del lugar era solo silencio de costumbre, mar golpeando de leve. Ahí no, era un silencio que tenía un fondo, como si alguien esperara que llegara. En una noche de tormenta, de esas que el viento dobla los árboles, la marea ya venía alta antes de oscurecer. Lluvia fina, casi horizontal. Me vestí con capa, pero aún así la ropa se empapó en pocos minutos. No sé por qué, pero hice la ronda por el camino más largo, intentando evitar la piedra. Solo que el viento empujaba hacia el lado de ella. Llegué a reír de nervioso. Parecía broma. Cuando vi, ya estaba en la curva de donde se puede ver la losa. La neblina había formado un círculo alrededor. El resto del cementerio estaba solo mojado, pero ahí era un anillo de niebla densa girando despacio. El sonido del mar desapareció. Ni ola ni viento, solo ese silencio grueso. Di 2 pasos y escuché un chasquido profundo, como si algo golpeara desde dentro de la piedra. No era la imaginación. Todo el suelo vibró leve, igual a un trueno ahogado. Sentí el corazón acelerar. Debía haber vuelto, pero no volví. Sentí que si salía corriendo, iba a parecer que ella había ganado. Me acerqué. La losa brillaba como si alguien hubiera echado aceite, incluso con la lluvia cayendo. Toqué la mano sin pensar. El frío que vino no era de piedra mojada. Era un frío que subió por todo el brazo, heló la nuca. Por un segundo me mareé, como si el mundo se hubiera encogido. Fue ahí que escuché un susurro bien cerca de la oreja, bajo, casi tragado por el viento. Mi nombre. No era voz de mujer, ni de hombre, era solo mi nombre, bajito, arrastrado, como si viniera de debajo de la piedra. Se repitió una vez más lento. No recuerdo haber quitado la mano. Solo sé que cuando me di cuenta estaba a unos metros de distancia con las piernas temblando. La lluvia volvió a golpear en el oído. El ruido del mar apareció de nuevo, como si nada hubiera pasado. La piedra se quedó ahí igual, pero cuando miré bien, vi unos trazos que no había visto antes, como si fueran marcas nuevas en la superficie. Me quedé un tiempo parado, sin valor de acercarme de nuevo. Terminé la ronda como si fuera otro trabajo cualquiera, pero por dentro parecía que había quedado un peso. No le conté a nadie. Hasta hoy no sé si alguien creería. Nunca más me acerqué a esa losa de noche. Hago un desvío grande cada vez. Ella sigue ahí entera, las marcas siempre pareciendo recién hechas, y cuando la marea sube, se puede jurar que la neblina se junta de nuevo alrededor de ella. Hay gente que dice que es solo leyenda, que la piedra sostiene lo que no debe moverse. No sé. Solo sé que cuando el viento cambia y el mar silencia, parece que alguien aún está ahí abajo recordando mi nombre. Siempre digo, quien trabaja con cementerio aprende a respetar el silencio y aprende también que hay cosas que es mejor no entender. Solo que ese día no tuvimos opción. Era un martes cualquiera, día nublado, ni caliente ni frío, agenda llena de exhumación, rutina. Cuando llega el plazo, retiramos los restos para liberar espacio para los que están llegando. Así funciona. Normal, 7 de la mañana ya estaba con el equipo ahí abajo, en las catacumbas antiguas. Esos pasillos de piedra húmedos con gotera en el techo. Olor de tierra fría y madera mojada. Nos ponemos la máscara, el guante, agarramos la herramienta, verificamos el número del sepulcro, todo en el protocolo. Esperamos huesos quebradizos y polvo, pero ese día la muerte parecía haber tomado vacaciones. Sepulcro número 218. Nombre Alfredo Santoro. Muerte registrada en 1912. Comerciante local conocido en la época,
certificado simple, infección pulmonar, nada de embalsamamiento, nada fuera de lo común. La tumba de él era de ladrillo, con placa antigua y una flor de hierro oxidada. Yo mismo rompí el sello del ataúd. Tenía ese olor de madera húmeda, pero no de podredumbre. Y ahí, cuando levanté la tapa, primero pensé que era otro cuerpo, que alguien había cambiado los registros, porque estaba entero, el cuerpo entero. La piel aún tenía color. No parecía cuero reseco, estaba lisa. El bigote estaba peinado, como si alguien lo hubiera arreglado antes de acostarlo ahí. Las ropas limpias, sin polilla, sin moho, los botones brillando, hasta las pestañas estaban en su lugar, y la cara de él parecía descansando. ¿Sabes cuando la persona está durmiendo después de un día cansado? Era eso. Me paralicé, solo miré. La linterna temblaba en mi mano. El ayudante más joven se puso blanco, salió corriendo. El otro se quedó mirando callado y después de un tiempo dijo: «Está igualito al día en que lo enterraron. Y yo, que estoy en esto hace más de 20 años, nunca vi nada así». Cerramos el ataúd de nuevo. Solo que esta vez nadie hizo chistes, nadie hizo comentarios. El silencio se puso pesado en el pasillo. Parecía que hasta los goteos habían parado por un instante. Ahí empezó a martillar en mi cabeza. ¿Cómo es que un cuerpo se queda de esa manera por más de 100 años? Al día siguiente fui tras. Hablé con un legista conocido. Intentó darme explicación técnica, falta de oxígeno, acidez del suelo, sales minerales, pero al final él mismo dijo: «Pero no con este nivel de preservación». Volví a casa con eso en la cabeza, y fue ahí que los sueños empezaron. Pensé que iba a pasar, que era cosa de la cabeza, pero no pasó. A partir de esa exhumación comencé a soñar con él. No era pesadilla, era peor. Era ese tipo de sueño que no tiene nada de más, pero te deja helado. Soñaba con el ataúd abierto y el hombre mirándome. No se movía, no hablaba, solo miraba. La primera vez desperté sudando, corazón disparado. En la segunda pensé que era coincidencia. En la tercera comencé a evitar pasar cerca de la sala de guarda donde estaba el cuerpo, esperando el nuevo entierro. Pero ahí hubo una noche en que me quedé de guardia. El vigilante faltó y yo fui en su lugar. Todo estaba quieto, madrugada. Hacía ronda normal, solo para garantizar que nadie invadiera. Pero cuando pasé cerca de la sala donde estaban los ataúdes listos para reinhumación, escuché un ruido, un chasquido bajo de madera. Pensé que fuera el techo o cosa de la estructura, pero el sonido venía de adentro de la sala. Me quedé parado en la puerta unos segundos, no sé por qué, pero abrí. La sala estaba oscura, solo tenía mi linterna temblando. Los ataúdes estaban ahí, todos cerrados, menos uno, el de él estaba entreabierto. Juro por todo que sellé ese ataúd con clavo y cinta gruesa. Fui yo mismo, recuerdo. Pero ahí estaba con la tapa suelta, no abierta del todo, solo desplazada, como si alguien hubiera intentado salir y parado en el medio. Mi cuerpo se heló, la linterna temblaba en mi mano. Me acerqué despacio, casi sin pisar. Cuando la luz pegó directo en la cara de él, fue ahí que pasó. El brillo en los ojos no era fuerte, no era una cosa viva, pero era humedad, tal vez reflejo, pero parecía consciente. Me quedé ahí parado, mirando, intentando entender. Él aún estaba con la misma cara, la misma piel, el mismo bigote, pero ahora los ojos parecían más mojados. Y ahí me vino un pensamiento que nunca más pude sacar de la cabeza. ¿Y si él no quiso pudrirse? ¿Y si solo estaba esperando? En la mañana siguiente enterramos de nuevo. Ceremonia rápida, sin familia, solo el equipo. Nadie comentó nada. No le conté a nadie lo que vi esa madrugada hasta ahora. Pero desde entonces, cada vez que hago una exhumación, pido permiso bajo la cabeza y hablo bajito solo para mí. Perdón, don Alfredo, no era mi intención.
Sé que parece tontería, pero hay cosas que no se tocan. Hay cuerpos que no aceptan ser tocados. Hay gente que desafía el tiempo porque tal vez aún no terminó lo que tenía que hacer. O tal vez solo no aceptó la idea de irse. Tal vez la muerte tenga varias formas de espera y tal vez algunas personas sepan eso mejor que nosotros. Sé que esto parece tontería para quien nunca vio de cerca, pero yo vi y no fue la primera vez. La primera vez me reí, hasta saqué foto, dije que era cosa de gente muy impresionable. Pero en esa última visita no fue impresión, no fue sombra, no fue viento. Vi el mármol moverse. Déjame retroceder un poco si no tiene sentido. Aquí en la ciudad hay un cementerio bien antiguo, lleno de árboles grandes, de esos que sueltan un musgo, que parece barba de viejo, ¿sabes? Todo húmedo, el suelo con olor de flor vieja, flor de velorio mismo. Y la gente resolvió empezar a hacer unos paseos nocturnos, tipo turístico. Dicen que es para valorizar la historia de la ciudad, pero en el fondo es para ver si aparece fantasma, ¿no? No soy guía oficial, no, pero como siempre viví por aquí, de vez en cuando piden que acompañe los grupos, cuente unas historias y hay una sepultura que la gente ama ver. Es la tumba de Graciela Montiel. La primera vez que la vi fue con uno de esos grupos. Era fin de tarde, casi noche, y la luna estaba llena, enorme en el cielo. Doblamos ahí en la curva de los cipreses y ahí estaba ella, sentada de piedra, con el vestido esculpido con tanto detalle que parecía que iba a balancearse con el viento. La escultura es de mármol blanco, pero el blanco ya tirado al gris de tantos años. Está con las dos manos sobre el regazo y los ojos, los ojos, son lo peor. No son redondos como de estatua normal, son medio jalados, inclinados, como si estuviera observando quien llega. Pero de verdad no es fuerza de expresión, no. Sientes el ojo de eso siguiéndote. Un tipo del grupo comentó, «Esto aquí parece que respira». Y me reí. En el momento me reí. Dije, «Respira, no, pero asusta. Ya es bastante». Dicen que la niña murió en 1889 con fiebre. La familia era rica, cosa de gente que tenía barco, tierras. Y el padre de ella, dicen, se puso tan loco de tristeza que mandó traer un escultor de Europa para hacer la hija en piedra, una copia, un retrato perfecto, y el artista hizo realmente. La niña quedó tan bien hecha que la fama corrió. Hasta hubo gente que empezó a visitar el cementerio solo para ver la escultura, solo para sacar foto. Se volvió punto turístico antes de tener paseo. Solo que como todo lo que es demasiado bonito en este lugar, también tiene historia por detrás. Hubo una guía que me contó que en el aniversario de muerte de Graciela, a veces la escultura escurre agua, como lágrima, pero no es agua de lluvia, ni de rocío. Escurre del rincón del ojo, solo del rincón, y solo ese día. Hay historia de que en luna llena se puede escuchar risa de niña cerca de la tumba, que quien toca la escultura tiene pesadilla con una niñita pidiendo jugar y que ya hubo gente que salió de ahí con rasguño en el brazo, marca misma, como si hubiera pasado en Espino. Yo pensaba que todo eso era exageración de turista, cosa que la gente inventa para dar emoción. Hasta que un día yo mismo fui ahí solo. Unas 10 de la noche, estaba caliente que daba rabia, pero cuando pasé de la entrada principal y llegué cerca de la tumba, el calor desapareció. Juro, era como entrar en un cuarto con aire acondicionado, frío mismo, en medio de la noche sofocante. La Graciela estaba ahí sentada, la cara limpia por la luz de la luna, los ojos medio húmedos y el vestido incluso de piedra parecía liviano. Caminé despacio hasta la tumba, pasé la mano en la orilla de la lápida y toqué la mano de ella. Fue ahí que, no sé, sentí una cosa, un hormigueo en el dedo, como si hubiera corriente pasando. No era choque, era un leve pulsar, como si la piedra tuviera pulso. En el momento jalé la mano,
Di 2 pasos hacia atrás y me quedé ahí mirando, la escultura parada, sin parpadear, pero con la sombra de las pestañas más baja. Pensé, me estoy volviendo loco. Volví a casa, pero la cabeza se quedó pesada. Esa noche soñé con la niña. No se podía ver la cara bien, pero era una criatura. Me llamaba para jugar a las escondidas, solo que cada vez que la encontraba estaba de piedra. En los días siguientes intenté olvidar. Fui llevando hasta que un tiempo después resolví ir más hondo. Fui tras unas materias antiguas en el archivo de la ciudad y descubrí que el escultor que hizo la estatua murió una semana después de terminar la obra. Nadie sabe cómo. No hubo velorio. Solo encontraron el cuerpo en el cuarto del hotel, con los ojos abiertos y las manos volteadas hacia arriba, como si estuviera entregando algo. Encontré también unas cartas antiguas del padre de Graciela, cartas personales, locas. Hablaba de sueños. Soñaba que la hija lloraba dentro de la escultura, que le pedía que no la dejara dormir, que quería quedarse despierta, que sentía frío. Ahí empieza a pegar una cosa mala, como arrepentimiento, miedo. Y fue por eso que fui ahí de nuevo, esta vez con linterna, cámara y todo. No iba a salir de ahí sin probar que no había nada de más, que era solo una estatua bonita en una tumba vieja. Pero claro, no fue así como terminó. Fui solo de nuevo. Era cerca de medianoche. No había luna esta vez, solo la linterna en mi mano y ese viento que ni parece viento, solo un empujón frío en la espalda. El cementerio estaba más oscuro de lo que recordaba, más silencioso también. La única cosa que hacía ruido era la grava bajo mi pie y mi corazón, que no estaba acelerado, pero estaba pesado, como si supiera que había algo malo antes que yo. La escultura estaba ahí, misma posición, misma mirada. Apunté la linterna directo a la cara de ella y juro, parecía que los ojos estaban más hundidos, más húmedos. La luz temblaba un poco, pero eso era de mi mano. Me acerqué, respiré hondo, levanté la cámara, enfoqué y se trabó. La pantalla se congeló, parpadeé, golpeé de nuevo. Nada. Fue ahí que la linterna se apagó del todo, sin aviso, como si alguien hubiera soplado. Me congelé ahí mismo, en la oscuridad total, frente a ella. No se podía ver la cara más, solo la silueta y una sombra que estaba en el lugar equivocado, la sombra de los ojos. Antes estaba proyectada hacia el lado, ahora estaba hacia abajo, como si el párpado se hubiera cerrado un poco. En el mismo momento escuché una risa baja, bien detrás de mí. No era de adulto, era liviana, corta, pero no jugaba. No era de alegría, era solo presencia. No miré, no pude. Di 2 pasos hacia atrás. Tropecé, casi me caí, corrí como pude. Ni sé cómo encontré la salida. Cuando llegué a casa, temblando, la cámara volvió a funcionar. Las fotos estaban ahí, todas bien encuadradas, lindas, pero ninguna sombra en los ojos, ningún defecto, nada fuera de lugar. Se las mostré a unas personas. Todos piensan que es bonita, impresionante como parece viva, dicen, pero solo yo sé lo que vi, o sentí, o escuché. Y a veces cuando miro las fotos, me quedo pensando, ¿será que la piedra solo copia la vida? ¿O será que la vida encontró una manera de vivir en la piedra?